La joven Nikki Pegram estaba saliendo de una cita médica en un hospital por un problema que tenía en las rodillas, y saliendo de esa cita médica, ella se cayó y se golpeó la cabeza con una barra de metal que había en una parte de la acera, provocándole ese golpe una pérdida extrema de la memoria. Su cerebro ya no produce nuevos recuerdos. Esto es un tipo de amnesia que se llama amnesia anterógada, que es un tipo de amnesia donde el cerebro no guarda en la memoria a largo plazo. Inicialmente pensaban que era algo temporal lo que ella tenía, ha sido tratada, pero a la fecha de la publicación de esta entrevista, ella tenía 1 año ya sin recordar su memoria completa. ¿Nos podemos imaginar nosotros algo así? Lo que significaría recordar solamente una parte de nuestra vida. Que de la noche a la mañana tengamos un cambio tan abrupto que no recordemos el día, el mes, el año completo, sino pedacitos de nuestra vida. Hago esta analogía porque muchas veces nosotros como cristianos también padecemos de cierto tipo de amnesia, donde se nos pierden recuerdos de nuestra memoria espiritual, donde olvidamos nuestra memoria a corto y largo plazo. Y por eso he llamado esta exhortación amnesia espiritual, como parte de una miniserie que he titulado a modo personal Enfermedades Espirituales. Para el año 2012, el pastor Otto Sánchez publicó un artículo en la revista Coalición por el Evangelio, y él decía, hablando acerca de esto, de la amnesia espiritual, que se puede definir esta condición como un trastorno espiritual voluntario o inducido, durante el cual el individuo es incapaz de promover y vivir en el propósito de Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Esta miniserie ya hemos tratado 3 con estas enfermedades. La indigestión espiritual, que la vimos el año pasado a final, partiendo del Salmo 32, versículo 3 al versículo 5, y decíamos que la causa de la indigestión espiritual es el autoengaño o la complicidad con mi propio pecado, y que la cura de la condición de esta indigestión es la confesión de nuestros pecados. Vimos también hace 2 semanas la ceguera espiritual, partiendo de Juan 9, 35 al 41. Y veíamos que la causa de esta condición es nuestra condición de pecadores de nacimiento. Y la cura es reconocer al Señor como Salvador y como Dios que salva. Y hoy pretendemos hablar de esta amnesia espiritual. La amnesia espiritual tiene raíz en nuestro corazón, la cual, si no prestamos la debida atención, hermanos, podremos estar padeciendo los síntomas de la amnesia espiritual, pero podemos estar tratando de buscar soluciones en lugares equivocados. Pudiéramos estar padeciendo los síntomas de esta enfermedad espiritual, tú y yo, y si no la llamamos por su nombre, estaremos buscando soluciones en el lugar equivocado. Yo quiero que vayamos a la porción del Salmo 103 y que leamos juntos los versículos 1 al 6. Salmo 103, versículos 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Señor, una vez más, te pido que tu palabra
y que tu Espíritu Santo, sobre todo, traiga orden y lugar a cada corazón. Háblanos, Señor, a pesar de mí, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 103 es el salmo favorito de mucha gente. Es un salmo hermoso. Es un himno popular de alabanza que manifiesta ante el Señor el profundo agradecimiento por los beneficios recibidos. Y comienza con una breve sección o con un poema de gratitud y de bendición. Bendice, alma mía, al Señor. Este salmo destaca una lista de actos de bondad y de misericordia y de sustento de Dios. Esa lista la vamos a ver más adelante, ya la acabamos de leer, pero la vamos a ver detallada más adelante. Pero también este salmo nos recuerda cuál debe ser la actitud nuestra ante la misericordia de Dios. Dios es bueno, amén. Dios nos provee de bondad, amén. ¿Cuál debe ser mi respuesta ante esa forma de Dios? Este es el tema, o esto es uno de las enseñanzas que podemos encontrar en el Salmo 103. El versículo 1 dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él mismo se invita, Él mismo se estimula, Él mismo estimula a su propio yo a que bendiga el nombre del Señor. Es un punto importante, porque hoy en día nosotros vemos mucha gente que nos estimula, pero nos estimula a nuestro propio yo, pero tú eres un superhombre, tú puedes, el poder está en ti. Ve, mira, si tú lo puedes pensar, lo puedes hacer. Mira, si tú puedes hacer tal cosa, y se busca soplar ese ego del hombre, ese ego del hombre. Por aquí vemos a un hombre que tenía mucho poder, hablando de sí mismo, pero no para crecerse él, sino para hablar de sí mismo a que mire a Dios. Es interesante ese análisis. Y lo hago en comparación con las corrientes contemporáneas y modernas, aún en muchas iglesias y en muchos grupos y en muchos lugares donde se estimula ese háblate a ti mismo, pero tú puedes crecer, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Y aquí, mi hermano, el salmista se habla a sí mismo, pero él dice: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Yo no sé cuántos de ustedes hacen la práctica de ese diálogo interno. A veces me pasa que yo estoy conduciendo y yo voy como que hablando conmigo mismo, hilvanando ideas, pensando cosas, y mis hijos me dicen: papi, está hablando solo, eso es serio. Realmente, a veces tenemos ese tipo de diálogos, pero el salmista está hablando con él mismo. Hey, alma mía, mira, bendice a Dios. No es alma mía, podemos lograr todos. Tú y yo juntos, tú y yo somos el mejor aliado. No, tú y yo juntos nos damos cuenta de cuán miserables somos y cuánto necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Todo mi ser bendiga. Alma, espíritu, cuerpo, todo mi ser, dice él. Es mi persona íntegra. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, hay un pasaje que también nos invita a este diálogo donde alma, cuerpo y espíritu pues evoquen a Dios. Y dice este pasaje: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, punto y coma, y que todo vuestro ser, ¿cuál? Espíritu, alma, cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Nuestra vida, nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestro respiro, nuestro aliento, nuestro respirar, el contacto con los sentidos, todo es para vivir para el Señor. Todo es para rendirlo completo al Señor. Eso es adoración, mis hermanos. Cuando el salmista dice: bendiga todo mi ser, su santo nombre, no es algunas cosas. No es que yo soy de Dios hasta este límite. No es que yo soy de Dios hasta ciertos aspectos. Mi tiempo es mío, el que pueda ser del Señor. Las finanzas son mías, las que pueda son del Señor. Las cosas de la casa son nuestras, las que sean son para los demás. No, todo mi ser, alma, espíritu, cuerpo, es del Señor. Y Él invita: alma mía, ese diálogo personal, alma mía, bendice al Señor. Todo mi ser te bendiga. Dios es el único digno de que todo nuestro ser lo alabe. Dios es el único digno
de que todo nuestro ser se rinda ante Él y que reconozcamos que todo viene de Dios. El salmista nos invita a bendecir el nombre del Señor. Hace un tiempo, nuestro pastor decía una frase que yo, de esa que tomamos los domingos en la mañana en el sermón, y uno la guarda en su corazón para siempre. Y él decía en uno de sus sermones que una de las peores cosas que le puede pasar a un cristiano es tener cierta prosperidad al margen de Dios. Eso yo lo guardé ahí para siempre en mi corazón. Cierta prosperidad. Porque aquí hay un peligro que radica en que podamos creer y podemos crear una coraza en el corazón de insensibilidad llamada mérito propio. Mi propio esfuerzo, dicen algunos por ahí en la calle. Y llegamos a pensar que el crecimiento, llegamos a pensar que el éxito que podamos tener es producto de mi sudor, de mi esfuerzo. Y es lo peor que nos puede pasar, que veamos un éxito y quitemos a Dios de él. Cuando el salmista invita y evoca que nuestra alma, ser, espíritu y cuerpo bendiga el nombre del Señor, está reconociendo que en cada aliento y respiro Dios está presente. Dios está presente. Hay un peligro al cambiar los pronombres tú, él, y quitar la mirada del cielo y bajar el dedo que apunta para darle la gloria a él, por comenzar a ver hacia mí y hacia yo. Cuando quito este principio, hermanos, estoy bajando el dedo que da la gloria a Dios y diciendo, ahora soy yo. Cuidado, mis hermanos. Hay grandes peligros cuando vemos avances en el plano material, en nuestra vida personal, pero esos avances se dan al margen de una cercanía con Dios. Porque nosotros somos por naturaleza ladrones de gloria. Somos por naturaleza buscadores de gloria. Somos por naturaleza buscadores de mérito propio. Corremos el riesgo de robarle la gloria a Dios y entender que nuestros esfuerzos son suficientemente valiosos o únicos y echar a Dios a un lado. ¿Por qué yo digo esto? Porque los bienes materiales y el bienestar material no son malos, pero solo satisfacen necesidades materiales. Dios es el único que satisface plenamente al hombre. Y está demostrado que podemos tener todo por lo que hemos trabajado y seguir viviendo vidas sin paz y con mucha ansiedad. A veces tenemos todo lo que materialmente hablando queremos y decimos, ¿y qué es lo que me pasa? Como que yo no me siento satisfecho. ¿Y qué es lo que me pasa? La satisfacción plena únicamente la da Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud humana ante la providencia generosa de Dios? Dios se ha desbordado contigo. Dios se ha desbordado en tu familia. Dios ha sido más que bueno y generoso en tu familia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la providencia humana? El versículo 2 de este salmo, ya que hemos visto el versículo 1, dice, alma mía, bendice al Señor. ¿Y qué dice? Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es la causa de la amnesia espiritual? ¿Cuál es la causa? Nuestra naturaleza caída manifestada en el pecado de la ingratitud. La causa de la amnesia espiritual es, como es un problema espiritual, radica en el corazón de un hombre caído, es mi naturaleza caída manifestada en el pecado de la ingratitud. Versículo 2, la parte B, no te olvides. No te olvides. Cuando quitamos a Dios y olvidamos de que Él es el sustentador de nuestras vidas, estamos sumergidos en una enfermedad que estamos llamando amnesia espiritual. Esa amnesia espiritual tiene esa raíz en el corazón. Proverbios 17:13 dice, el que paga mal por bien, el mal nunca se irá de su casa. La ingratitud, hermanos, es una cosa diabólica. Es un problema terrible, el cual está a la puerta de todos nosotros y el cual tenemos que tener siempre pastillas espirituales para ella. Todos, comenzando por mí, todos nosotros
Deuteronomio 32:6 dice el Señor: ¿así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Ingratitud. Pagamos mal por bien. Eso es la ingratitud. No correspondemos conforme a lo que hemos recibido, esperando más, insatisfechos muchas veces. Al hacer esta analogía que estamos llamando amnesia espiritual, estamos buscando conectar nuestro pensamiento racional, nuestra mente racional, como bien Pablo le llama en Romanos 12, hacia lo que no debe hacer bajo ninguna esfera. En otras palabras, parte del propósito de esta exhortación es nosotros entender qué no debemos hacer. Y al saber qué no debemos hacer, automáticamente estaremos sabiendo qué hacer. La amnesia espiritual radica en el corazón caído que se inclina hacia la ingratitud, directamente hacia Dios. Así somos y Dios nos conoce. Así somos y Dios lo sabe. Eso es parte de nuestro pecado y en reiteradas ocasiones Dios hizo la misma advertencia: no te olvides, no te olvides. Dios mismo lo dijo, se lo dijo al pueblo en todo el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento: no te olvides, no te olvides, no sufras de amnesia espiritual. Deuteronomio 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Hay un compromiso con pasar la promesa. Por eso comienza con nosotros no olvidarnos de lo que hemos visto de Dios. Eso comienza con nosotros estar con pie firme, sabiendo lo que Dios ha hecho y mirando con ojos espirituales la mano providente de Dios. Porque el día que me quite los lentes espirituales, comienzo a ver mi propio esfuerzo. Mi propio esfuerzo. Llegué hasta aquí, mi éxito, yo. Deuteronomio 4, 23 y 24 dice: guardaos, pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros. Y no hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor y un Dios celoso. Ese es el Señor. Hermanos, la causa de la amnesia espiritual es olvidarnos del Señor. Es la ingratitud. Es olvidarnos de que Dios, de Dios, de su obra, de lo que Dios ha hecho. Y Dios sabía que como seres humanos nos veríamos tentados a olvidarnos de Él. Y sigo leyendo otras porciones del libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 18. Despreciaste la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio la luz. Isaías 17, 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuidado, mi hermano. Cuidado, Roger. Cuidado, iglesia. Cuidado, padres. Cuidado, jóvenes. Cuidado, los más adultos, los más ancianos. No olvidemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Miremos nuestra alma y miremos si hay amnesia espiritual en nosotros, porque podemos estar padeciéndola y no darnos cuenta. ¿De qué no me voy a olvidar? El salmista, ya vimos que en el versículo 1 él lanza un poema. Él nos invita a que nuestra alma, espíritu y cuerpo bendiga el nombre del Señor. Pero que en este versículo 2 nos dice esta causa que puede provocar el que nuestra alma, cuerpo y espíritu no bendiga ni exalte el nombre del Señor. Y es que nos olvidemos de sus beneficios. Ahora la otra pregunta que surge es: ¿cuáles? ¿De qué no me debo olvidar? A partir del versículo 3
al versículo 5, Él comienza con un listado de cosas, las cuales yo quiero que juntos caminemos por cada una de ellas. Porque aquí estamos representados tú y yo. Aquí está representado un día cualquiera de nosotros, una semana cualquiera de nosotros. Mi hermano, ¿y de qué yo no me debo olvidar? Número 1, de que Dios es que perdona nuestros pecados. Versículo 3. Tú dirás, pero hermano, eso está claro. Hermanos, se nos puede olvidar. Cuando comenzamos a hablar, porque cuando yo he escuchado testimonios de personas que ellos son sus propios salvadores. Porque Él es que perdona nuestros pecados. El verbo perdona está en presente y nos hace indicar o nos indica que Dios ha perdonado, perdona y perdonará. Dios ha perdonado, perdona y perdonará todas nuestras culpas. Y es importante que sea esto lo primero que nosotros no podemos olvidar. Es importante que sea esto lo primero que nosotros no podemos olvidar. Porque aquí lo único que usted y yo hemos puesto es pecados. Y eso no hay tarjeta de crédito que la aguante. Ahí no hay cheque que resista. Hazme un cheque ahí para pagar el perdón de los pecados. No hay cuenta abultada que resista esto. Esto se menciona en primer lugar porque al perdonar el pecado, Dios retira de nosotros lo que nos priva de todas las demás bendiciones. Si fuésemos a enumerar, ¿cuál sería la bendición más grande? Si fuésemos a hacer una lista de bendiciones en orden, ¿cuál debería estar considerada la bendición más grande que yo puedo recibir? En ese número 1, en todos los cristianos debe decir que Dios me ha perdonado los pecados. Que Dios me perdonó los pecados. Eso radica en Dios exclusivamente. Él nos regala de nuevo su favor, que es la fuente de todas las demás bendiciones. Nos pueden faltar muchas cosas. Queremos tener muchas cosas. Anhelamos muchas cosas en la vida. Pero si tenemos el perdón de nuestros pecados, hermanos, estamos en el carril de la bendición más grande. Lo tenemos ahí. Número 2, ¿de qué más yo no me puedo olvidar en esta memoria que debo cultivar para no ser ingrato y no sufrir de amnesia espiritual? Bueno, de que Dios sana todas mis dolencias. Versículo 3 también. Las enfermedades físicas, leves o graves, Dios las puede sanar. Oramos cuando alguien está enfermo, ¿sí o no? Pedimos la oración por situación de salud. De hecho, quizás en nuestras listas de oraciones, si usted lee el boletín de oración que mandan por los grupos de la iglesia toda la semana, el mayor porcentaje de peticiones es de salud. Estamos en la célula los viernes y cuando vamos a orar, algún motivo de oración, sí, aquí, y ya los que estamos entrando cerca de los TA, comenzamos a sentir pullones y jaloncitos por sitios que antes no sentíamos. Sí, comenzamos a sentir algunas cosas diferentes. ¿Y qué es esto? Y que después de ciertas horas ya hay comida que antes uno con toda libertad y ahora, espérate que sé que oren por mí. El tema de la salud siempre está presente. El tema de la salud. Y el salmista dice aquí, no te olvides que Dios te sana de toda enfermedad. Dios sana todas tus dolencias, todas tus necesidades. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en la salud. Y le pedimos a Él por eso. Pero también aquí podemos implicar que Dios sana nuestras dolencias. No solamente las enfermedades físicas, sino también las enfermedades morales en las que tú y yo estábamos envueltos. Al Dios perdonar nuestros pecados, Dios también nos está restaurando una moralidad a nosotros. Dios te está diciendo, te hago un hombre nuevo. Te borro la ficha de la fiscalía, te la borro. La fiscalía mía, ya tú estás cero, no me debes, no hay cuenta.
Y Dios también perdona nuestras dolencias morales. Así que, mi hermano, tú y yo que estamos en Cristo, nuestro pasado Dios lo sabe y ya Dios pagó por él en la cruz del Calvario. Tenga libertad, mi hermano, mi hermana. Si usted es un hombre nuevo, pase las páginas y viva el día de hoy en gozo con su Señor. Si usted es un hombre nuevo, pase la página y deleítese y goces en el Señor. Y no viva anclado a un pasado que lo que hace que nos juzga, nos señala, nos minimiza muchas veces. Vivamos ese perdón moral que también Dios nos ha dado. Ese perdón espiritual que Dios también nos ha dado. En el nombre de Jesús le digo eso, iglesia. Dios sana nuestras dolencias. Dios sana nuestras enfermedades físicas, leves y graves. Dios sana nuestras enfermedades morales. Y es increíble cómo Dios obra perfectamente en nuestra sanidad física y en nuestra sanidad espiritual. Santiago 5:15 dice: y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Como en un mismo pasaje se mezcla que orando al Señor podemos encontrar sanidad y perdón. Y estamos viendo casos como el de la semana antepasada, de aquel joven ciego de nacimiento. Recibió sanidad física, pero Dios también le restauró su alma al perdonar sus pecados. De eso se trata. La obra de Dios es perfecta. Él no obra por mitades. Si quita la culpa del pecado mediante la gracia perdonadora, también quebranta el poder del pecado mediante su gracia renovadora. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Número 3. ¿De qué no me puedo olvidar? Bueno, ya sé que no me puedo olvidar de que Dios perdona mis pecados, de que Dios sana mis dolencias. Número 3, de que Dios rescata de la fosa nuestra vida. Y está en el versículo 4 eso. No me puedo olvidar de eso. No me puedo olvidar de que muchas veces Dios me ha rescatado de peligros en los cuales yo he estado consciente que estoy, y muchos, quizás la mayoría, en los cuales yo no he estado consciente de la fatalidad que pudo haber pasado si no es por la misericordia de Dios. Muchas veces, su vida y mi vida ha estado puesta en peligro. Y la mano protectora de Dios es la que ha evitado una desgracia, una tragedia. Y a veces nosotros lo vemos como que, guay, poco por poquito. Ay, por poquito. Recientemente nos pasó algo criando muchachos. Ustedes saben que uno vive con el susto siempre en la boca. ¡Papi! Y cuando nos tiramos, fue impactante, pero fue a la vez ver la mano proveedora del Señor y poder decir, tenemos un cuento para contar. Fue todo lo que me salió a decir. Hay un cuento para contar. Gracias a Dios que no pasó de ahí. Dios de modo proveedor también cuida, rescata del hoyo, de la fosa nuestra vida. Y a veces nosotros vemos eso como que suerte. Ay, casi. Y se queda así. Hermanos, anotémoslo también como la mano proveedora de Dios, guardándonos de las fosas, guardándonos del hoyo. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. 2 Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Nuestro Señor es proveedor también de esos males triviales que aparentemente pasan en la vida. Casi choco, casi me caigo, casi esto. Gracias, Señor, por esa providencia milagrosa. ¿De qué más no me puedo olvidar? De que Dios me corona de bondad y de compasión. Versículo 4. Es una lista que tenemos que verla con lupa, tenemos que verla con detalle. Porque estas cosas en nuestro día a día, y a veces no la cuantificamos como misericordia y provisión de Dios, y dejamos a Dios a un lado y decimos, me libré, Dios me libró.
Dios me libró. No solo nos salva de todo mal cuando nos corona de bondad y de compasión. No solo me salva del mal, no solo me preserva de toda ruina, sino que nos hace verdadera y totalmente dichosos al concedernos todo lo que puede servir para nuestro bien. Todo lo que puede servir para nuestro bien. En otras palabras, Dios hace cosas por nosotros que van mucho más allá de necesidades fundamentales. Dios provee para nosotros bienes y favores que sobrepasan las necesidades básicas. Dios lo hace así. Y a veces uno también lo ve como algo trivial y no ve a Dios expuesto en esos detalles. No ve a Dios expuesto cuando yo puedo tener un nuevo vehículo, un mejor vehículo, una mejor casa, una mejor vestimenta, un mejor calzado para cuidar mi cuerpo, que ya necesito cambiar los zapatos porque no puedo pisar zapatos viejos. Lo está. Eso es parte de la misericordia del Señor. Es parte de la misericordia del Señor. Porque son cosas que no son necesidades básicas, sino ya podemos decir que son bondades y bienes que el Señor nos da para una vida satisfactoria y plena. Y no es malo. No es malo que usted pueda darse un buen descanso. No es malo que usted pueda tener una piscina. No es malo que usted pueda tener una buena casa, un aire acondicionado. Dios nos provee mucho más allá de las necesidades fundamentales. Y nosotros a veces vemos mi propio esfuerzo. Dios está detrás de todo eso, hermanos. Y no podemos olvidarnos ni quitar a Dios de esos detalles. Repito, Dios nos concede dicha y nos concede todo lo que puede servir para nuestro bien, mucho más allá de las necesidades fundamentales. Dios te corona, Dios me corona de favores y de misericordia. ¿Cuál es el detalle con esto? Que si nosotros no comenzamos a ver esto y a enseñar esto en nuestros hogares como la mano proveedora del Señor, podemos estar quitando a Dios del día a día cotidiano en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Podemos estar criando hijos, monstruos, pensando que donde han llegado y lo que tienen, lo tienen porque sus padres son héroes. No, la mano milagrosa del Señor. Podemos estar teniendo hogares donde pensamos que Dios está ahí en la iglesia, pero que Dios no estuvo en la nueva casa que compramos. No, Dios está en todo lugar. Y tenemos que presentar a Dios, hermanos, hermanas, en todos esos detalles. Y al ser altar al Señor de rodillas, Señor, gracias por esto, que parece sencillez, pero es una mano proveedora y dichosa de Dios para nosotros. Hermanos, cuidémonos de la amnesia espiritual. Cuidémonos de la amnesia espiritual. Hay que ver con detalles. Hay que comenzar a ver los detalles. Porque decimos, Dios está aquí cuando me libró del accidente. Dios está aquí cuando me libró o cuando me dio el bien nuevo, el carro nuevo, el nuevo cargo en el trabajo. Eso fue Dios. Pero quitamos a Dios de cosas pequeñas, esas pequeñas zorras que dañan el nido, haciendo un simbolismo. Quitamos a Dios de detalles donde decir, gracias Señor por esto. Gracias Señor por esto, cosas pequeñas. Número 5 y último, Dios sacia de bien nuestra boca. Dios sacia de bien nuestra boca. Y dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila es un ave que puede alcanzar una edad hasta de 100 años. Con una vitalidad diariamente renovada. Cuando Dios, mediante las gracias y los consuelos de su Espíritu, hace que los suyos se recuperen de sus enfermedades y llena su vida de gozo nuevo, Dios da el gozo eterno. Bien puedes decir que vuelven a los días de su juventud. Cierro una cita del comentarista Matthew Henry. Dios hace que nuestra vida se renueve como el águila. Y eso aún es la mano misericordiosa del Señor. Es la mano misericordiosa del Señor. En 4 versos, el salmista nos expresa una lista
para no olvidar. Perdón de pecados, versículo 3. Sanidad de nuestras dolencias físicas y morales, versículo 3. Rescata de la fosa de nuestra vida, versículo 4. Nos corona de bondad y de compasión, versículo 4. Sacia de bien nuestra boca y nos rejuvenece como el águila, versículo 5. Hermanos, este es nuestro Dios que está presente en estos detalles, pero nosotros olvidamos esos detalles y vamos sufriendo de amnesia espiritual. Dios nos ha dejado más que un diario para llevar esa lista. Nos ha dejado su santa palabra. En esa palabra vemos la veracidad de que es fácil para nosotros olvidarnos de Él. Dios nos ha dejado su palabra, y no solamente tenemos la palabra de Dios por escrito, sino que tenemos principios en su palabra que son repetitivos. Y hasta ahora solo estamos viendo la causa de la amnesia espiritual. No hemos entrado todavía en la cura. Son repetitivos, los cuales es un recurso didáctico, la repetición, por excelencia, para que podamos recordar el consejo de Dios y por lo tanto combatir la amnesia espiritual. Este caso que mencioné al principio de la exhortación de esta señora, Nikki Pegram, esta señora se levanta todos los días creyendo que es el 15 de octubre, porque fue el día donde tuvo el accidente y su memoria quedó plasmada en ese día. No sabe lo que hizo ayer, no sabe lo que hizo el mes pasado, ni sabe lo que hizo el año pasado. Nikki sobrevive todos los días tomando notas en un diario, el cual tiene al lado de su mesa. Ese diario es un libro azul y dice: diario de pérdida de memoria. Cuenta su esposo. Desde que ella se levanta, lo primero que hace, y dice el letrero: diario de pérdida de memoria. Desde que te levantes, leerlo. Tiene que tomar ese diario, tiene que leer ese diario. Y tiene que leer todos los días informaciones como recordar qué día es hoy, que tuvo un accidente hace tantos años, que ese accidente le afectó la memoria, que en qué país vive, cómo se llama el presidente de su país, cómo es su familia. Tiene que leerlo todos los días. Esta mujer posiblemente nunca recupere su memoria completa. Hay casos que no, hay casos que sí. Ahora, tú y yo no tenemos un diario, tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia para recordarnos cada día esos principios que no debemos olvidar. ¿Quiénes somos? ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Cómo debemos de vivir? Diariamente tenemos que tener en nuestra mesa de noche ese libro. Leer desde que te levantes. Y él lo tomo. Y para evitar amnesia espiritual, debo comenzar a recordarme diariamente quién soy, quién es mi Dios, cuál es mi propósito en este día: vivir para su gloria, trabajar para su gloria, servir para su gloria. 3 enfermedades espirituales hemos visto y estamos viendo: la indigestión espiritual, la ceguera espiritual y la amnesia espiritual. ¿Cuál es la causa de la amnesia espiritual? Quitar a Dios y olvidarnos de que Él es el sustentador de nuestras vidas. ¿Cuál es la cura de la amnesia espiritual? Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, hermanos.